¿Qué opinan ustedes sobre esa acción que se ha tomado, teniendo en cuenta que también ayer el procurador hace un llamado a la Sala de lo Constitucional que diera seguimiento a la resolución que había emitido de no llevar directamente a un centro de cuarentena a los ciudadanos salvadoreños que infringen la cuarentena domiciliaria obligatoria, pero también ayer emitieron una nueva resolución? Bueno, primero hay que tener claro que la sala emite dos prohibiciones. Una, que no se hagan detenciones arbitrarias. Primero habla de detenciones. Esto significa de que está prohibido llevarse a una persona sin ninguna justificación legal, y la sala tiene toda la razón ahí. Y segundo, habla la Sala de lo Constitucional que no se pueden llevar a lugares que no sean centros de cuarentena o centros establecidos por el Ministerio de Salud. Hay un tercer aspecto importante que la sala señala, y es que este no tenga sustento legal. Nosotros obviamente vamos a seguir con las medidas porque primero sí tenemos un sustento legal. La sala habló de la ley de restricción, que la ley de restricción no tenía ninguna medida. Sin embargo, nosotros estamos utilizando la ley de emergencia. La ley de emergencia, en su artículo 2, letra E, que Ley de Emergencia Nacional, señala que se establecen como medidas inmediatas para la atención, y la letra E dice que el Ministerio de Salud puede efectuar evaluaciones a tres clases de sujetos: a los sospechosos, a los que ya tengan el COVID-19 y a todas aquellas personas que sean fuente de contagio. Hoy, por las directrices que ha emitido la OMS y el Ministerio de Salud, todas las personas podemos ser, como dice la ley, sospechosas, o podemos andar una fuente de contagio. A partir de eso, si una persona no anda ninguna justificación, a partir de eso, si una persona no lleva a un adulto mayor o no lleva el sustento para poder trasladarse, esta persona no solamente es sospechosa, sino que también por andar incumpliendo, por andar desplazando la cuarentena domiciliar, sin duda alguna, esta persona es una fuente de contagio, no solo para el colectivo, sino para su familia misma. Entonces, lo que hacemos nosotros, hay un protocolo que la policía, el artículo 8 de esta ley dice que la policía, de manera ágil y oportuna, debe de colaborar y ejecutar las medidas que establece el Ministerio de Salud. Entonces, la policía lo que hace es que va a trasladar a esta persona a un centro determinado por el Ministerio de Salud. Va a haber una evaluación, como decía el presidente de la República, y si se va a determinar ahí si la persona queda en cuarentena. Entonces, vamos a cumplir la resolución de la sala. No van a haber detenciones arbitrarias. Obviamente, esos casos tenemos que irlos evaluando, que no pasen casos específicos. Ayer tuvimos una reunión con el jurídico de la Policía Nacional Civil y con el director de la policía, y tenemos un protocolo ya de alrededor de unas 25 páginas donde vamos a tratar de evitar que hayan daños a la libertad física. Tenemos que cuidar el derecho a la salud, a la vida, pero también tenemos que cuidar el derecho a la libertad física. Sin duda alguna, si una persona se resiste a irse, pues la ejecución de las medidas por parte de la policía, como dice la ley, es precisamente eso: usar la coacción del Estado, ¿verdad? La posibilidad del Estado para llevarse. Ahora bien, ¿es legal que en algunos municipios o departamentos los alcaldes hayan tomado la atribución de cerrar el ingreso de otro tipo de personas a esos lugares? Y también la ley se va a aplicar también más rigurosamente a quienes anden comprando bebidas embriagantes u otro tipo de acciones. El que ande comprando bebidas embriagantes no se le aplica una medida sanitaria, él se va preso, porque hay un delito en específico para eso, y como ha sucedido irresponsablemente con estas personas que todos conocemos, uno que atropelló a alguien y los otros que chocaron, ¿verdad? Entonces, estas personas no es que se llevan a cuarentena, sino que estas personas se llevan de una sola vez procesadas por el delito específico que señala el Código Penal. Respecto a los municipios no tienen la facultad, la ley no les autoriza a hacer un cierre de sus municipios. Con la 33. Yo quisiera que me explicara, porque precisamente en el tweet que hace la Sala de lo Constitucional habla de privación de libertad. Dice que en ese marco no puede haber privación de libertad, no hablan de detenciones o retenciones, sino de privación de libertad. Entonces quisiera que me explicara un poco, porque exhorta precisamente a la Asamblea del Ejecutivo que se pongan de acuerdo para legislar. Para legislar en la ley de restricción. Es que lo que la sala dice es que en la ley de restricción no aparece
ninguna medida sanitaria, dice, y señala el artículo 136 del Código de Salud, que el 136 solo establece multa, pero en la ley de restricción no aparece ninguna medida. Ahora, y la sala tiene razón, ¿y por qué la sala hace una revisión a las resoluciones anteriores? Dice la sala que las personas únicamente se pueden llevar a cuarentena a los centros de contención si hay elementos objetivos y razonables. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando traslademos a las personas que anden sin justificación, ahí existe una evaluación por parte del Ministerio de Salud de los elementos objetivos y razonables si se dejan ahí en los centros de cuarentena. Y por otra parte, la sala no lo advirtió ni nada, pero aquí está en la ley de emergencia, que es un decreto legislativo, que también vamos a ir a pedir prórroga. Están las facultades estas que les he señalado de que el Ministerio de Salud puede incorporar a las personas a centros de contención siempre y cuando existan estos tres elementos. Y seguido de ese artículo, letra D dice, y los centros de contención deberán estar acondicionados. Y eso es lo que dice la sala. Háganlo y conforme aquí está, los centros de cuarentena deberán contar con infraestructura, servicios y condiciones. El Ministerio de Salud efectuará la evaluación médica. ¿Para quiénes? Para las personas que... entonces, sí tenemos habilitado el decreto legislativo y sí hay que cumplir lo que dice la sala en cuanto a que no sean detenciones arbitrarias, sino simples traslados. Y esto quiere decir que va a haber modificaciones justamente en la prórroga que ustedes van a solicitar para determinar más ese tema. Si es necesario aclararlo acá, lo vamos a aclarar, porque lo que la sala ha dicho es que lo incorporemos en la ley de restricción de derechos fundamentales o derechos constitucionales, y a eso hizo referencia, y sí vamos a cumplir. No se pueden hacer detenciones arbitrarias, no se pueden hacer privaciones de libertad si no está determinado por la ley. Sin embargo, estos traslados que estamos haciendo y que se van a llevar a las personas, y esto es importante, mejor quédese en casa, la van a llevar a un centro de cuarentena si no anda ninguna justificación. Y en el caso de los salvadoreños en el exterior, que también manda que se legisle en ese tema. Aquí, vamos a ver, aquí hay un punto muy importante, y es que el demandante de alguna manera, hay un elemento de buena fe ahí, le dice a la sala, por ejemplo, mire, en algunos casos han dejado entrar a algunas personas por la vía terrestre. El Ejecutivo nunca le ha prohibido a las personas, nunca, que puedan ingresar por la vía terrestre, ni ha prohibido que puedan ingresar eventualmente, en general al país. Lo que ha hecho es que ha cerrado por medidas sanitarias, y eso ha funcionado, eso nos mantiene vivos a muchos salvadoreños y nos mantiene no contagiados. Ha cerrado el aeropuerto como tal, claro, salvo los vuelos humanitarios que se han dicho. Entonces lo que la sala dice es que de manera progresiva, primero la sala dice no abrir el aeropuerto, porque el demandante pidió que se abriera el aeropuerto, pero de manera progresiva, que previo plan que se haga, se vaya verificando cómo apoyar a los salvadoreños, y le ordena a la Cancillería tener todos esos elementos, que la Cancillería ya tiene de alguna manera el mapa de todas las personas, pero le ordena a la Cancillería verificar las condiciones en que estas personas, y por último le dice a las personas que siempre y cuando hayan comprado un boleto y ya no tengan las condiciones de subsistencia en otros países. Eso ya la Cancillería lo está verificando. Sí, sobre el tema de la Sala de lo Constitucional, Javier, usted dijo que van a cumplir la sentencia de la Sala o la resolución de la Sala en no hacer detenciones arbitrarias. Cumplir la resolución de la Sala pasa entonces porque van a modificar ese decreto y lo van a adecuar a las exigencias de la Sala en la ampliación que lleguen a pedir a la Asamblea Legislativa. Puntualmente, si nos aclara si van a hacer una ampliación, decía usted ayer. O sea, vamos a revisar si por ejemplo, el decreto de la ley de emergencia, que la sala no lo ha tocado. Esto es muy importante porque la sala no tocó la ley de emergencia. La sala tocó la ley de restricción, y la sala, con todos los elementos que ya tiene toda la jurisprudencia, dice no se pueden haber detenciones arbitrarias. Pero nosotros estamos utilizando, porque la sala dice que necesita un decreto legislativo, ¿no? Nosotros estamos utilizando esta ley, y esta ley es bastante clara en que el ministerio puede hacer las evaluaciones cuando haya personas sospechosas o con un posible contagio. Pero si van a llevar entonces modificado el decreto
vamos a llevar modificado el decreto de estado de excepción y la sala le ordena a la Asamblea Legislativa, porque lo vamos a ver, la sala, esto es muy esencial para que todos los salvadoreños podamos comprender. La sala no prohíbe la medida de llevar a las personas a centros de contención a ser evaluadas y eventualmente que se queden ahí. La sala lo que dice es, incorpórenlo en la ley de restricción. Obviamente algo pasó que no se verificó la ley de emergencia y esa es la que estamos aplicando. Y además que no hayan detenciones arbitrarias. Esto es detenciones sin justificación. Eso ya se ha instruido a todos los niveles, a la policía y a los cuerpos militares, para que no hayan detenciones arbitrarias. Eso no se puede, es prohibido. No puede haber previa justificación de una medida sanitaria detenerse a una persona y llevársela. Lo único que se puede hacer es un traslado y se va a seguir haciendo. ¿Cuándo van a presentar estos decretos a la Asamblea Legislativa? Nosotros teníamos previsto presentarlos hoy, sin embargo, a partir de las resoluciones que ha dado la sala hay que hacer una revisión y no podemos dejar de presentarlos a más tardar el mañana o a más tardar, esperamos mañana, no puede pasar de mañana porque esperamos que la Asamblea Legislativa haga, si lo toma bien el Parlamento, haga la sesión el sábado o tope el domingo, pero no podemos pasar de ese día. Sobre el protocolo que la sala también instruyó al Ejecutivo para las personas que han quedado fuera. Usted muy bien lo mencionaba, que el aeropuerto ha sido cerrado por medidas sanitarias y que solo se está abriendo vuelos humanitarios, pero también se está abriendo para que las personas que vienen deportadas, los vuelos que vienen deportados de Estados Unidos ingresen al país. ¿Se pudiese darles la misma alternativa a los salvadoreños que ya están recibiendo los deportados que vienen de Estados Unidos? Eso es lo que ha ordenado la sala. Y también hay un punto muy importante, y que la resolución ha quedado condicionada a que se evalúe la existencia de centros de contención, se evalúe si las medidas se pueden cumplir, y a partir de eso obviamente tenemos que cumplir la evaluación si existen centros de contención. Hay que adaptar los centros de contención y a partir de ahí entonces verificar si progresivamente pueden empezar a venir los salvadoreños, sobre todo los más vulnerables, como dice la sala. ¿Cuándo podría ser eso? Ya se está analizando. Desde el día de ayer que se dio la resolución, ya se está analizando y verificando el protocolo. Ayer en el tema de la corte, lo que decía ayer, yo no sé si hablo de este tema porque recién acabo de llegar, pero por ejemplo, la corte insistía nuevamente en que no se llevara a centros de contención a las personas que anduvieran respetando la cuarentena, sino que se buscaran otras medidas. En este tema, ¿qué va a hacer el gobierno? Porque obviamente lo que se está buscando, y usted lo decía ayer, es proteger la salud de todos, pero la Corte insiste en este tema. ¿Cuál es la valoración que hace? No, la Corte no dice que se lleven a centros de contención, no prohíbe que se lleven a centros de contención. Lo que dice es que se han parado en una medida legislativa, uno, y que no sean detenciones arbitrarias o pretexto de guardar la salud, y eso lo vamos a hacer, se va a cumplir. La Corte lo que dice es que hay una medida legislativa y hemos dicho que en la ley de emergencia, en el artículo 2, letra E, establece que el Ministerio de Salud está obligado a evaluar a las personas sospechosas, así dice la ley, y a las personas que anden posiblemente contagiadas. La policía en el artículo 8 tiene la obligación de colaborar y ejecutar esas medidas. Entonces se ha hecho un protocolo de 25 páginas donde a partir de una relación de instrucción del Ministerio de Salud se verifica si esta persona anda con justificación ya sea del decreto 14 o de otros decretos que surjan a partir del decreto 14 de actividades autorizadas. Si esta persona se verifica que no tiene esa justificación, obviamente se hace un traslado a un centro determinado por el Ministerio de Salud y en ese centro hay una evaluación. Nosotros seguimos implementando las medidas. Lo que sí no podemos hacer es lo que dijo la sala. La ley de restricción de garantías no tiene una medida específica. Entonces estamos utilizando la ley de emergencia
que la ley de emergencia sí obliga al ministerio a efectuar la evaluación médica con el personal debidamente capacitado de toda persona sospechosa o que haya sido expuesta al contagio. Y más adelante dice, los centros de cuarentena deberán contar con infraestructura. Es decir, hay esta relación. Y en el caso de la persona que hablaba también la Corte, el tema de las personas que están fuera del país que podrían ser repatriadas, están buscando alguna alternativa. Sí, lo que la sala dice es evalúen, primero verifiquen las condiciones que se puedan tener en el país referente a empezar la gradualidad y establezcan el protocolo de actuación. Eso ya se comenzó a hacer. Obviamente hay que evaluar, como dice la sala, los centros de contención, si tenemos, no tenemos, porque no podemos atraer a 500 personas y las personas necesariamente van a tener que entrar en cuarentena, pero si no tenemos centros de cuarentena o centros de contención, pues tiene que hacerse el plazo, y como la sala lo señaló, de forma gradual. Gracias. Gracias. Adiós.